Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 Pro versus al Huawei G9 2019. El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio, o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas, debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo, ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con unos marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 x 76.4 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 200 gramos. Para el G9 2019 hablamos de un terminal que sigue las líneas del diseño actual. Esto quiere decir que en el frontal tenemos una pantalla con marcos reducidos y donde encontraremos la tan odiada como amada muesca. Si bien la muesca no es algo que enamore a todos los usuarios, la pantalla del Huawei G9 2019 puede que lo haga, sobre todo para los amantes de las pantallas grandes. Cabe resaltar que en dicha muesca se encontrarán los sensores frontales y sus dos cámaras delanteras. En la parte trasera vamos a tener sus cámaras principales y el lector de huellas. El terminal está construido en plástico, por lo que hablaremos de materiales no tan premium. Este dispositivo en mano no es tan ligero, pero tampoco tan pesado. Además no posee resistencia al agua, un detalle a tener en cuenta. En sus dimensiones nos toparemos con 162.4 x 77.1 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 173 gramos. En el Redmi Note 8 Pro debemos reconocer que nos gusta la ubicación de los botones de encendido y volumen, ambos ubicados en la parte derecha del equipo, accesibles y muy útil para usar los botones de volumen como disparador de la cámara. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 milímetros. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte, tenemos que el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD. Podemos optar por dos tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta micro SD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo, además de ser un lector no muy grande, lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. En el G9 2019 tendremos los botones de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho, su altavoz lo encontraremos en la parte inferior, además de tener los botones de navegación en la pantalla, debido a sus marcos reducidos en la parte inferior. En este terminal tendremos la bandeja para la tarjeta micro SD y la nano SIM en su lateral izquierdo, además de tener un puerto micro USB, que esperamos en futuras versiones cambie al tan aclamado puerto USB tipo C, y para la salida de sonido tendremos el ya conocido puerto jack de 3.5 milímetros. Su lector de huellas está ubicado en la parte posterior central, funciona perfecto, no tengo queja alguna sobre este funcionamiento, además de tener el añadido de encontrarse lejos de las cámaras traseras, por lo cual será difícil confundirlas con su lector de huellas, tal como pasa en la mayoría de teléfonos de sus empresas rivales. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. El Huawei G9 2019 nos hallaremos con dos versiones, es decir, una de 3 y otra de 4 GB. Cabe resaltar que dependiendo del país donde te encuentres vas a encontrarte ya sea con una o la otra versión. En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256 GB.
Para el G9 2019 tendremos dos versiones, una de 64 y la otra de 128 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB. Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio G90T, que se presentó a mediados del año 2019. El Helio G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene 8 núcleos en su interior, divididos en dos grupos. Dos Cortex A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia y otros 6 Cortex A55 para tareas que requieren menor rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali G76. Durante el tiempo que lo he estado probando no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile, con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador, me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. En este G9 2019 nos toparemos que en su interior se añade el procesador Kirin 710, fabricado en 12 nanómetros y con 8 núcleos. El procesador usa 4 núcleos Cortex A73 a 2.2 GHz y otros 4 núcleos Cortex A53 a 1.7 GHz, y no omite la inteligencia artificial entre sus características. De acuerdo con la compañía, es el primer procesador de Huawei destinado a la gama media con NPU, unidad de procesamiento neuronal, dice la empresa. Esto indica que ya puede realizar tareas de inteligencia artificial. Esto lo notamos en la posibilidad de hacer identificación rápida de imágenes. El equipo reconoce más de 500 tipos de escenas. Con la tecnología de inteligencia artificial, la cámara principal puede agrupar dentro de 22 categorías las imágenes, optimizadas en tiempo real. Su desempeño en aplicaciones del día a día como procesador de texto y chat son óptimas, hasta un poco más rápida que otros teléfonos de la gama media. En juegos o aplicaciones de gran demanda puede verse una fluidez que difícilmente podrás encontrar en otros terminales, un apartado que me deja gratamente satisfecho. Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500 mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500 mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego. Para ser más exactos, hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas, un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte, este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18 watts que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería, solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora, y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa. El G9 2019 tiene una batería de 4000 mAh. Más allá del número, la experiencia nos dice que en realidad es un celular que tardarás en conectar al tomacorriente. Incluso con esa pantalla grande que consume buena energía, es posible tener el equipo funcionando por más de un día con una exigencia normal. El celular incluye una característica llamada optimización inteligente del consumo de energía. Con ella, según las pruebas, se alcanza una autonomía con una sola carga de 9 horas con un uso en videos o juegos, 65 horas de música, 14 de navegación en páginas web a una red 4G. También podemos recalcar que gracias a su buen procesador logra mantener esta magnífica autonomía, ya que evita que aplicaciones en segundo plano sigan consumiendo al máximo esta.
Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal, la pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados ocupa casi todo el frontal, como ya hemos dicho antes gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 395 píxeles. No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media. Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla, y es que en interiores cumple perfectamente, y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado, cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de luz. En el Huawei Y9 2019 hablamos de un panel de 6.5 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 píxeles por pulgada y una densidad de 396. Además cuenta con un formato 19.5:9. En sus laterales tiene un acabado 2.5D, por lo que el tacto será agradable a la mano. Cuenta con esquinas redondeadas y una tecnología LCD que no alcanza los terminales Super AMOLED, pero que tampoco desilusiona. Otro aspecto que llama la atención es la muda que creó el iPhone X, la cual es la muesca en su parte frontal superior, que como ya dijimos anteriormente, tiene los sensores de luz ambiental y de proximidad, además de tener sus dos cámaras frontales, aspectos que tocaremos más adelante. La experiencia en exteriores es óptima, se ve con claridad las opciones de pantalla, no es sobresaturada la imagen ni tampoco opaca. Las imágenes se ven espectaculares en esta gran pantalla de 6.5 pulgadas, mejor dicho, excelente la experiencia. Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino 4 cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución. Estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología Pixel Binning, es decir que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles pero con mayor luz. Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a solo 2 centímetros de distancia. La cámara en general da muy buenos resultados, no es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escena de paisajes y grandes edificios es perfecta, como puedes ver en las siguientes muestras. Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede quedar una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen algo artificial. Sumado a todo lo anterior tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D, no es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. En las características fundamentales de este Huawei Y9 2019 es su doble sensor trasero y delantero. El frontal cuenta con 16 y 2 megapíxeles con apertura focal 2.0 y 2.4 respectivamente, mientras que los sensores secundarios o traseros tiene 13 y 2 megapíxeles con apertura focal 1.8 y 2.4 respectivamente. Estos sensores de 2 megapíxeles funcionan como apoyo a los principales, permitiendo hacer esos desenfoques con efecto book que tanto nos gustan. En sus características más importantes tenemos que su cámara principal posee autofocus por detección de fase, flash LED, detección de rostro y sonrisa y modo HDR, que además graba una resolución Full HD.
Sumado a lo anterior, este terminal es capaz de ver más de 500 tipos de escena y gracias a la tecnología de inteligencia artificial de la cámara principal, las puede agrupar dentro de 22 categorías, optimizadas en tiempo real, por lo cual las imágenes tomadas lucirán totalmente increíbles. Me atrevería a decir que sus resultados son de lo mejor que he visto en esta gama para la temporada. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.500 pesos mexicanos, que a su vez son $237, que equivalen a 213 euros. Para el Huawei Y9 2019 es de 620.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.445 pesos mexicanos, que a su vez son $178, que equivalen a 160 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 Pro le gana al Huawei Y9 2019 en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Huawei Y9 2019 le gana ampliamente al Redmi Note 8 Pro en los siguientes aspectos, únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.